Hola, bueno, en este ejercicio, este laboratorio, nos vamos a enfocar en datos raster. Los datos raster son un formato de datos geográficos que es súper básico y muy poderoso, una herramienta muy poderosa para el análisis espacial. Entonces, si bien es cierto, ustedes van a tener el documento que les voy a mostrar y lo van a poder leer con detenimiento, yo quiero solamente resaltar algunos puntos importantes de las características del formato raster. Entonces, el formato raster, como ustedes pueden ver ahí en la figura, tal vez lo agrando un poquito más, realmente es una matriz, ¿no? Es una matriz de celdas o píxeles, como se lo conoce, organizados en forma de filas y columnas. Generalmente tiene esta estructura, esta cuadrícula, ¿no? Si bien es cierto que se puede hacer celdas rectangulares, es decir, que no todos sus lados son iguales, ¿no es cierto? No son cuadradas. Este tipo de estructura cuadriculada es la más común, ¿no? Y es más fácil en realidad, es más fácil tener todos los lados de cada uno de los píxeles del mismo tamaño, ¿no? Entonces, básicamente existe un valor numérico, ¿no es cierto?, que está asignado a cada una de las celdas y eso representa un formato raster. Entonces, estamos bastante familiarizados en realidad con este formato porque cuando tomamos una fotografía con nuestro teléfono celular, por ejemplo, estamos generando una imagen raster, es decir, que tiene celdas a una resolución espacial, o sea, el tamaño de la celda, y que obviamente contiene un código que nos permite ver la fotografía, los colores, ¿no? Entonces, este formato raster es típico de fotografías digitales, las imágenes de satélite, ¿no? Son las que tienen este formato, e incluso cuando escaneamos cartas análogas, cartas de papel, el resultado de ese proceso de escaneo es justamente una imagen raster. Podemos tener diversos tipos de datos raster, podemos tener datos temáticos, también conocidos como discretos, por ejemplo, representaciones del uso del suelo, cierto uso de la tierra, tipo de suelo. Entonces, ustedes ahí entenderán que podemos tener, por ejemplo, bosque, si hablamos de cobertura vegetal, el bosque, todas las celdas que tengan bosque tendrán un código, puede ser, digamos, un valor de 1. Todas las celdas que representen agricultura tendrán un valor de 2, ¿no? Entonces, esa es la forma como tú representas en formato raster datos temáticos. Pero podemos también expresar datos continuos, por ejemplo, como temperatura, elevación, precipitación, los mismos datos espectrales que nosotros obtenemos de imágenes de satélite. Esos son datos continuos. Es decir, cada celda va a tener un valor específico de la variable. Tal vez en este tipo de datos continuos, el raster más conocido es un sistema de elevación digital. Es decir, tenemos una cuadrícula cuyas celdas tienen una resolución espacial específica y tienen un valor que nos representa la elevación del terreno en esa celda específica, ¿no? Y también tenemos imágenes que incluyen mapas escaneados, dibujos o fotografías de edificios que también tienen un valor generalmente en escala de grises para poder visualizar colores, ¿no? Entonces, eso básicamente son los tipos de imágenes raster. Aquí les podemos mostrar unos ejemplos, solamente a manera de ejemplo. Raster es que forman mapas base. Esto puede ser una fotografía aérea o una imagen de satélite, ¿no? Tenemos también rasteres en forma de mapas de superficie, es justo lo que habíamos comentado, de variables continuas. Esta es una representación de un modelo de elevación digital, por ejemplo, ¿no? En la figura. Y tenemos también rasteres en forma de mapas temáticos. Entonces ustedes pueden ver aquí cobertura vegetal. Y como les decía,
La cobertura vegetal específica, en este caso, está representado por un valor en las celdas, ¿no? Un valor, un código, ¿no? Entonces, como les decía, puede ser el agua, puede tener valores de 1, la agricultura puede tener todos los valores de 2, exacto. Entonces, esa es la forma como tú puedes representar este tipo de coberturas en formato raster. Y bueno, esto, raster es en forma de atributos de una entidad. Esto más se refiere a una fotografía aérea, ¿no? Perdón, una fotografía electrónica como la que tú puedes tomar en una cámara de fotos o de tu celular. Muy bien, entonces, ¿qué más? Como les decía, ustedes pueden leer con más detenimiento esta información que les voy a eh, adjuntar, ¿no es cierto?, en el laboratorio. Esta es una representación, miren, aquí están las celdas, ¿no? Una representación de celdas con diferentes valores y, bueno, simplemente hay un código de colores para poder diferenciarlas, ¿no? Entonces, esto es una imagen raster. Una imagen raster es una matriz de datos que tienen, como les decía, una escala espacial, como se conoce, un ancho, una altura y que representan el tamaño del píxel. Ahora, es importante en esta figura ver que mientras, si queremos representar esta figura de color mostaza, ¿cierto? Con una imagen raster. Entonces tenemos, digamos, 3 opciones y vemos diferente escala espacial, diferente tamaño de celda en cada uno de ellos. Y ustedes pueden ver que mientras más pequeña es la celda, obviamente mejor resolución o mejor representación tenemos de un polígono específico. La desventaja es que mientras más pequeña sea la celda, obviamente más pesada va a ser la imagen, ¿no? Y en contraste, si tenemos unas celdas que son mucho más grandes, obviamente el peso de esa imagen va a ser más pequeño, ¿no? Entonces eso hay que considerar. En cuanto al sistema tanto de coordenadas como el sistema UTM, es importante que las coordenadas de una celda están dadas por la esquina inferior izquierda, ¿no? Ese es no es el centroide, es la esquina inferior izquierda que generalmente se usa para representar las coordenadas de una celda. Muy bien, creo que eso es una introducción general. Ustedes podrán con mayor detenimiento pues revisar el material que les he dado en clase y lo que vamos a empezar a hacer hoy día entonces es un poco a revisar ciertas propiedades de justamente de los raster, ver el tamaño del raster, ver dónde están almacenados los datos, cómo puedo bajar esos datos, esa matriz numérica, cómo la puedo visualizar y cómo la puedo exportar también, ¿no? Para poder ser utilizada en otros programas como el Excel o el MATLAB, el R, que me permita pues hacer otros análisis numéricos y luego lo puedo nuevamente incorporar. Luego del análisis de programas externos, lo puedo incorporar nuevamente en el ArcGIS. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Podemos empezar con ese trabajo. Ok, entonces vamos a empezar con el análisis de información de datos raster. Para eso vamos a abrir uno de los raster. Entonces vamos a irnos a nuestra carpeta de trabajo. Y ojo, les hago notar aquí los raster. Miren la diferencia con la forma, el símbolo del archivo, ¿no? Aquí, cuando ustedes ven estos polígonos con sus centroides, bueno, eso significa que es un archivo de polígonos, ¿no? Y ustedes ven, en el caso de las imágenes raster, cómo sale la cuadrícula, ¿no? Entonces, ese es un primer identificador de que estamos trabajando con un archivo raster. Entonces, vamos a abrir solamente uno por el momento, que es el modelo digital de terreno de 30 metros de Napo. Muy bien, entonces se nos despliega el modelo digital de terreno, como ustedes pueden ver, que corresponde a la cuenca del río Napo. Si ustedes quieren por referencia, podemos abrir el archivo que dice cuencas continente y van a ver que se nos abrieron un mapa
de las cuencas de Ecuador, ¿no? De las más importantes. Entonces podemos cambiar el color, podemos ponerle sin, ¿no es cierto? Sin color, de forma transparente, para poder ver los bordes de la cuenca, entonces con más facilidad. Listo. Entonces, veamos las características, detalles del raster. Si vamos a propiedades, entonces vamos a ir a, déjenme ver si es raster, aquí es general. No, es entonces aquí mismo en source. Información raster, sí, aquí es en información raster, o sea, en fuente. Bueno, aquí está tipo de archivos raster, dónde está guardado, el nombre del archivo y nos da las unidades verticales. Quiere decir que está en metros. Eso nos está diciendo. Miren, esta matriz tiene 11.870 columnas, 9.060 filas. Este es el tamaño de cada uno de los píxeles. En realidad no es 30 metros, es 30.92 metros, ¿no? El tamaño, el peso del archivo, cuál es el formato. Existen muchos formatos de imágenes raster que el ArcGIS puede leer. El oficial es grid, o sea, este es el nombre oficial de un archivo, pero en realidad el ArcGIS abre prácticamente todos los diversos formatos de imágenes raster, ¿no? ¿Qué más les podemos mostrar? La extensión, ¿no es cierto? Esto me indica el marco, ¿no es cierto? Me da un marco de arriba, abajo, izquierda, derecha, en este caso en coordenadas en el sistema UTM, ¿no es cierto? Que eso es lo que estoy usando. Y tenemos también tenemos una referencia espacial, como ustedes pueden ver, dónde está el datum que se usa, cuál es el esferoide, y etcétera, etcétera. Y estamos hablando también del sistema UTM, ¿no? Entonces, eso es básicamente la información que ustedes pueden encontrar. Además, lo que podemos hacer es desplegar información, visualizar de forma diferente la información. Vamos a ir aquí en Raster Layer, en Appearance, en Symbology. Si ustedes hacen clic aquí en este pequeño flecha, ustedes tienen muchas formas de representar la información. Entonces, si ustedes ponen Unique Values, les va a salir por cada celda un color. Entonces, es demasiado. Muchas veces, cuando tú tratas de hacer eso con una imagen demasiado grande, te dice que prácticamente que no tiene la capacidad de dar un color a cada una de las celdas porque es mucha información. O podemos clasificar, es decir, dar o presentar la información en rangos, que es una forma común de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando ustedes ponen clasificar, se toman unos segundos y ustedes pueden determinar aquí el número de clases y cómo ustedes quieren que se haga esa clasificación. Entonces, tenemos también aquí un histograma de los datos y aquí están los puntos de quiebre. Pueden aquí aumentar el número de clases. Yo quiero 10 clases, no quiero 5. Entonces, están los puntos se va a tardar un poco hasta cargar. Ustedes pueden ver los puntos de quiebre, ¿no? Y pueden mover hasta manualmente, pueden mover los puntos de quiebre, ¿ok? Y pueden ajustar eso. Las clases las pueden ajustar, más bien pueden visualizar aquí. Por ejemplo, yo quiero todos los valores que sean menores a, digamos, a 364 nos dice aquí, ¿no? Y el límite inferior es, me parece que 180 metros. Entonces yo puedo poner un valor exacto, por ejemplo, todos los terrenos menores a 250, ¿ya? Ok, entonces a lo que veo es que ustedes pueden ajustar hasta de forma manual estas categorías, ¿no es cierto? Y automáticamente se van a cargar las etiquetas. Entonces, eso con respecto a visualización, ¿no? Entonces, ustedes pueden visualizar de diferente forma, cambiar la barra de colores a la que ustedes gusten y pueden hasta cambiar colores individualmente, ¿no? Si quieren
resaltar una categoría, no encuentran el color que ustedes quieren en esta barra, entonces pueden hacer un cambio específico de colores para una categoría que a ustedes les interesa pues resaltar, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es hacer podemos ver aquí en Appearance, en Symbology, Classify. Les había dicho, ustedes pueden tener un vistazo del histograma, ¿no es cierto? El comportamiento, en este caso, de la variable de elevación. Pero podemos hacer un gráfico directamente, ¿no? Con el botón derecho del mouse podemos crear histograma. Aquí dice la variable, sí, la banda 1, no hay más información. Y nos va a crear, hay que esperar unos segundos, y nos crea el histograma. Aquí habla de transformaciones, cerramos esto para que ustedes puedan visualizar. Igual manera, ustedes pueden controlar aquí el número de bins o las barras que ustedes despliegan, tal vez 32 es demasiado, y podemos disminuir el tamaño de los bins, ¿no? Ya, ustedes ven, tenemos menos barras. Y no se olviden que el histograma nos da el número de observaciones en un rango de la variable. Otra cosa interesante es que cuando ustedes calculan el histograma, automáticamente nos genera pues la estadística descriptiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cuenca del Napo, ustedes pueden ver que el valor del promedio está en 793. Haciendo clic aquí puedo desplegar en el gráfico la mediana. La desviación estándar es alrededor de 1019.07 metros. Count sería el número de celdas, ¿no es cierto? O igual ustedes pueden determinar con la multiplicación el número de filas con el número de columnas, el valor mínimo, máximo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes pueden desplegar pues hasta gráficamente estas variables, tanto la mediana, el promedio, la desviación estándar, ¿no? Entonces ustedes pueden ver eso. Perfecto, ¿qué más? El histograma y algo sumamente importante son los datos, ¿no? Sumamente importante, podemos cerrar esto, son los datos. No se olviden, de igual forma pueden crear un layout y desplegar la leyenda, ¿no? En este caso sería el del modelo digital de terreno. Muy bien, entonces algo que era importante era ver los datos. Les había dicho que en realidad un sistema o una imagen raster es una matriz, entonces es importante ver los datos. ¿Cómo podemos hacer eso? Nos vamos a ir a View, Geoprocessing y en Toolboxes, ¿no es cierto? Aquí en Toolboxes vamos a buscar la opción que dice Conversion Tools. En Conversion Tools vamos a buscar que dice from raster, es decir, de raster. Como tenemos un raster, entonces es de raster. ¿A qué queremos convertir? A ASCII. ASCII, código ASCII, es decir, nos va a crear un archivo de texto. Entonces, creemos el DM de Napo y vamos a guardar, ¿no es cierto?, el archivo en nuestra carpeta de trabajo y la vamos a llamar, qué sé yo, son las elevaciones. Llamémosle DM mismo, DM30 solamente. DM30, guardemos y corremos. Se toma unos segundos porque está escribiendo, es decir, está sacando toda la información de la matriz, lo va a imprimir en un archivo de texto, ¿no? Y la ventaja de eso es que, de todas maneras, el ArcGIS es un buen software para visualización de mapas, para hacer operaciones en formato vectorial, en formato raster, algunas cosas básicas, pero si nosotros queremos hacer cálculos numéricos con estas matrices, no es tan eficiente en realidad. Para ese tipo de cosas, para ese tipo de análisis, lo que podríamos hacer es tomar
esta matriz y llevarlo, o este archivo de texto y llevarlo al Excel, que tienen también muchas limitaciones. Mucho mejor si lo llevan a R o lo llevan a MATLAB, ¿no? Porque ahí ustedes tienen gran capacidad de cálculo matricial, entonces pueden hacer cualquier tipo de análisis, cálculo matricial, y luego, una vez que han hecho las operaciones, pueden regresar al ArcGIS y visualizar los análisis que ustedes hicieron en una plataforma externa. Entonces, bueno, sigue, como ustedes ven, sigue calculando, sigue haciendo esta transformación de formato y supongo que debe terminar pronto, ¿no? Ok, entonces vemos que terminó de cargar el archivo y ustedes pueden ir a ver el archivo en el archivo de texto guardado en la carpeta que ustedes decidieron, o si no, pueden ver, me parece, si podemos ver aquí la información, déjenme ver. Creo que podríamos ver. Open. Está cargando a sí mismo. Hasta que cargue la información, ustedes vieron que generó una tabla, ¿no es cierto? En la tabla de contenidos, una tabla donde ustedes pueden visualizar la información, obviamente aquí en el ArcGIS. Sin embargo, si nosotros nos vamos a la carpeta donde habíamos guardado, podemos ver que está creado este archivo. Miren, claro, es de 521 megas de peso. Y si hacemos clic en este de DM30, en este caso, como yo lo llamé, entonces vamos a poder ver la información. Ojo, ¿qué nos indica esto? Nos dice siempre un archivo de texto a partir de una imagen raster va a tener estas filas iniciales. Entonces nos dice el número de columnas, el número de filas, nos da la esquina, la coordenada en X de la esquina de la celda inferior izquierda, la coordenada correspondiente de esa celda inferior izquierda en Y, el tamaño de celda que habíamos notado, que no es 30 metros, sino 30.92 para ser exacto, y ojo, nos dice todos aquellos valores, celdas que no tienen valor, ¿no es cierto? Porque no tienen elevación. Y no tienen elevación simplemente porque ustedes ven, es una matriz numérica, ¿no es cierto? Entonces el ArcGIS crea una matriz numérica rectangular y quiere decir que acá, por ejemplo, en estas esquinas, no existe información. Hay celdas que no tienen elevación, porque obviamente el modelo digital de terreno lleva una forma irregular. Pero, ¿cómo resuelve eso el ArcGIS? Crea igual un marco rectangular y dentro de este marco rectangular grande ubica cada una de las celdas con elevaciones. Y las esquinas, por ejemplo, ya que el polígono de la cuenca es irregular, pone celdas con un valor, o sea, indicándonos que no hay valor. Y generalmente el código que usa ArcGIS para indicar que no hay valor es este número menos 9999. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, bueno, luego esto podemos llevarnos al MATLAB o podemos llevarnos al Excel. Podemos hacer el intento tal vez con el Excel. Vamos a grabar todo esto, archivo. Vamos a hacer copy y paste o simplemente abramos un archivo de Excel. Esa es la mejor forma. Vamos a abrir un archivo de Excel que nos permita visualizar mejor la matriz. Entonces me voy a ir a mi carpeta de trabajo y simplemente le arrastro, ¿no? Ustedes vieron, cogen el archivo, lo arrastran y puede que se demore también unos cuantos segundos hasta que cargue. Y si no, directamente van a archivo y abrir. Esperemos que cargue pronto. Debe demorar un par de segundos. Hasta eso podemos regresar a ver en el ArcGIS si tal vez ya tuvo la capacidad de abrir. No, todavía sigue
Sigue pensando, definitivamente es un archivo bastante grande y tiene la pinta de que se va a colgar el sistema. Ajá. Sí, se cerró el programa. Bueno, no importa, vamos a seguir trabajando con el archivo de texto, eh, esperando que se abra aquí ahora. Si no se abre, a ver, vamos otra vez, regresemos al archivo de texto. ¿Qué bestia? Está dando problemas este archivo de... Entonces, miren, esto es como luce la cuenca. ¿Ah? Ver, zoom, alejar. Veamos si podemos alejarlo. No, 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 no. Todo se está colgando, todo se está colgando. Muy bien, entonces se abrió el archivo. Esperemos que esté bien. Y como les había dicho, nos sale estas 6 columnas iniciales, ¿no? Vamos a usar la forma, existe la opción de convertir de el texto o distribuir el texto. ¿Dónde está esa opción? Creo que es en inicios. Insertar. Aunque los datos lucen medio raros, ¿no? Bueno, veamos, distribuyamos mejor. Entonces voy a marcar la primera columna y tiene que haber una opción en el Excel que dice texto a columna. ¿Dónde está eso? Formato, datos. Aquí está, texto en columnas. Entonces, este nos permite distribuir. Lo que podemos hacer es tal vez cortar porque nos genera un problema estas primeras 6 filas en realidad están fuera de formato, les podemos borrar. Entonces, para que nos quede solo la matriz de datos rectangular. Entonces, ahora sí vamos a ir texto en columnas. Y o sea, podemos definir las columnas por un ancho fijo o mejor delimitados, ¿no? Entonces, es mejor delimitados, es con espacio, en vez de tabulación, es espacio lo que está separado. Ponemos siguiente, finalizar, y tiene que distribuirse en todo nuestro archivo, ¿no? Se les puede que tarde por completarse, aceptar. Dice que va a tardar, es un archivo extremadamente grande. No se olviden que la cuenca del Napo representa al menos prácticamente, yo creo que cerca de un 25%, al menos una cuarta parte del territorio ecuatoriano, ¿no? Entonces, bueno, está distribuyendo los valores. Esto es nuevamente las alturas, ¿no? Como podemos ver. Espero que esté claro cómo está la matriz, ¿no? Cómo se entiende esta matriz que representa el modelo de elevación digital, es decir, cada una de estas son las elevaciones que corresponden a una celda de 30.92 por 30.92, ¿no? Se puede leer directamente también a través del MATLAB, esa es otra opción, y de seguro se puede leer un poco más rápido. Pero bueno, lo que les quería mostrar es eso básicamente, ¿no? Que tenemos, y que tengan también una idea ustedes que los archivos pueden ser relativamente pesados, un archivo raster, y que puede tardar cualquier tipo de procesamiento. Si ya estamos trabajando, miren, a escala de un cuarto del país, si tenemos información de un cuarto del país, ya la cosa se complica. Si tenemos un raster pequeño, obviamente de un área de estudio más pequeño que un cantón, pues obviamente no hay problema y el procesamiento es muchísimo más rápido. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, miren, aquí está la matriz. Ajá. Está la matriz con los datos y obviamente como cualquier matriz podemos hacer operaciones en base
con base a esta información. De igual forma podemos, bueno, esta es solamente una forma, control, puedo marcar toda la matriz y puedo llevármela al MATLAB. Si ustedes abren el MATLAB, clear all, ya le puse clear all, ya. Ok, aquí yo puedo poner X es igual, el nombre de entre corchetes, se ponen las matrices en el MATLAB. Entonces, copy, paste. Y obviamente se va a tomar también su tiempo. Y, yep. Tiene que haberse creado copió al menos. No veo que todavía se forme la dimension of spin are not consistent. Creo que algún error cometí al hacer copy paste. Exacto, pongámosle punto y coma. Esa es una ventaja del MATLAB. Ya está el cursor señalándonos entre los corchetes. Entonces, control B. Les decía que esa es una ventaja del MATLAB, que se pueden crear matrices, ¿no es cierto? Se pueden crear matrices simplemente copiando del Excel y poniéndole entre corchetes, ¿no? Are not consistent. Creo que hay algún problema en la... Bueno, lo que podemos hacer es, en una próxima clase, les buscaría el comando para leer directamente el archivo de texto en el MATLAB, ¿no? Voy a copiar solamente para hacer la demostración un pedacito, es decir, una submatriz, control C, para que vean cuál es la idea en realidad que les quería demostrar. Entonces le ponemos entre corchetes, control B. Muy bien, ahí sí, claro, ya nos salió. Entonces nos asumió, en este caso es la variable X que contiene esta submatriz. En este caso nos salió una matriz de 18 por 8, como ustedes pueden ver. Y lo que les decía, para que tengan una idea, es que claro, una vez que ya estamos en un ambiente como el MATLAB o como el R, podemos hacer cualquier operación, ¿no es cierto?, con la matriz. Entonces, qué sé yo, X por 23 menos 15, cualquier operación. Y obviamente vamos a tener cambios en la matriz. Y yo cuando tenga estos cambios, tengo la capacidad de guardar como archivo de texto y regresar al ArcGIS y poder desplegar esos valores. Entonces, creo que con eso es suficiente en realidad como material para análisis. Y lo que podemos hacer es que ustedes hagan ciertos análisis muy parecidos como hicimos con el DM para otro tipo de raster en las actividades autónomas.